Espacio de educación financiera en este programa Mercado Abierto de la mano de Banco Big. El impacto que han tenido los diferentes activos de inversión, que han tenido en esos diferentes activos la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, nos lleva a plantearnos la relación que existe entre la política comercial de un país y sus efectos en el mercado. Hay una pauta clara a la que atenerse. Es lo que queremos abordar esta tarde de la mano de Borja de Castro, analista de mercado de Banco Vic. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, ¿de qué manera las decisiones de política comercial de un país afectan a, por ejemplo, a los instrumentos de renta fija de ese país? Bueno, hay que tener primero en cuenta hacia dónde o qué es lo que tienen en cuenta estos movimientos de la política comercial. Al final lo que más genera es esa incertidumbre, también puede pues bueno, afectar al crecimiento económico y esto nos puede llevar a movimientos en las tasas de tipos. Al moverse esas tasas, pues vemos una, digamos, relación directa en esa renta fija que al final en momentos de incertidumbre, como hemos podido vivir también en el momento actual en cuanto a toda esa política monetaria con la entrada de Trump en el gobierno en Estados Unidos, pues genera una mayor demanda y por lo tanto pues suben esos rendimientos de los bonos al haber más atractivo por parte de los inversores. Hmm. ¿Qué impacto tiene la guerra comercial entre dos grandes economías, como pueden ser en este caso Estados Unidos por un lado, China por otro, en los mercados no solo de bonos, ¿no? ¿Qué pautas deberían seguir, por ejemplo, los inversores en renta variable cuando se están anticipando cambios en esos acuerdos comerciales que se han mantenido vigentes hasta la fecha? Porque Trump, por ejemplo, ya que estamos con el caso de Estados Unidos, ha anunciado en campaña, ha dejado muy claro pues cuál es esa política de aranceles que quiere imponer al resto del mundo. Sí, lo que más tenemos que tener en cuenta aquí, sobre todo, son qué industrias pueden estar más afectadas por toda esta rotación en cuanto a esa política internacional y cómo le puede afectar a cada una de ellas. En este caso, vemos industrias más afectadas como puede ser la industria del lujo aquí en Europa, que lo veíamos en pasadas sesiones, con toda esa pues bueno, política comercial de Asia respecto a lo que puede ser Estados Unidos y Europa. Luego también veíamos afectadas todo lo que son las grandes automovilísticas, como puede ser BMW, como puede ser Mercedes. Y todo esto lo que hay que tener en cuenta también es que hay empresas, hay que estudiar cada caso, que se pueden salvar por su producción. Por ejemplo, veíamos ArcelorMittal o Acerinox aquí en el índice español, que con todas esas noticias salían, digamos, con rentabilidades más altas, puesto que su producción real está en Estados Unidos, por lo tanto no les afecta de manera negativa, sino de positiva, ya que reducen la cantidad de competidores si esta situación se diese. O sea, que creo que aquí lo importante está en ver cómo tienen diversificada esa cadena de producción en cada uno de los países que operan. Hmm. Bueno, aquí una de las claves está, como siempre, en anticiparse, en medir los posibles impactos para gestionar esas probabilidades de la manera más correcta. ¿Qué indicadores deberíamos, indicadores económicos, deberíamos vigilar para entender cómo el comercio internacional puede influir al final en los mercados, ¿no? Y ahora ya hablamos de mercados de renta fija y mercados de renta variable. Sí, lo primero que tendríamos que monitorizar es esa, al final, esa balanza comercial, ver cuánto porcentaje de importación versus exportación pues tiene ese país para ver no solo los movimientos en esa política comercial, sino también en divisa, si esos efectos le van a ser positivos o negativos al país. Después tendríamos que analizar también, por supuesto, ese IPC, ese índice de precios al consumidor y también al productor, para ver qué tipo de presiones en la inflación pues puede ocasionar todos estos cambios en la política. Como estamos viendo en Estados Unidos y Europa, se está comportando de manera distinta, prácticamente de manera opuesta. Y luego también, por supuesto, pues atentos a todos los cambios en los bancos centrales, que, por ejemplo, una de las cosas que descontaba el mercado y por lo que veíamos retrocesos es que con esa victoria Trump las presiones inflacionistas pues pueden ser mayores y por lo tanto la Fed retrase
esas bajadas de tipos. Y luego ya por último, para ver un poco también el sentimiento y el clima empresarial, pues vendríamos esos indicadores de confianza, tanto el ZEW como el IDK en Alemania, tanto por la parte empresarial como por la manufacturera. Nos queda mirar, Borja, en el impacto en otro activo como es el activo divisa, ¿no? En el caso que nos ocupa, porque es además el que tenemos más reciente y está ocurriendo justo ahora, estamos viendo esa fortaleza del dólar, ese America First en 2.0 de Trump, podríamos decirlo, está teniendo un claro impacto en la divisa de Estados Unidos, que está subiendo, que se está revalorizando de forma clara. Este podría ser otro de los efectos a analizar, ¿no? El cómo la política comercial de un país al final acaba afectando de forma o impactando de forma clara en su moneda. Sí, aquí creo que además unimos todo lo que hemos estado hablando, vemos cómo esa trazabilidad de inversores más con adversión al riesgo van a rotar hacia bonos más seguros, que se puede considerar pues ese T-Note, por ejemplo, americano, cotizado en dólares, por lo tanto el flujo va a ir hacia esos dólares y puede salir de otras divisas, a la par de que al descontar unas bajadas de tipos mayores en Europa que en Estados Unidos, al final la diferencia de tipos pues crea también que esa moneda, digamos, se aprecie respecto al euro. Por lo tanto, estamos viendo cómo el dólar está ganando recorrido. Todo esto, además, sumado, digamos, al propio hecho de que diferentes bancos centrales tienen políticas más relajadas en cuanto a tipos, como puede ser el Banco de Japón, que estamos viendo que también ha tenido que intervenir en ese par durante varias veces en los últimos años. Por lo tanto, creo que es un detonante y un factor clave también en todo lo que es esa política comercial internacional. Borja, además de analizar este impacto que puede tener o que tiene de hecho la política comercial de un país en diferentes activos, como hemos hecho hasta el momento, hemos mirado cuál es ese impacto en el mercado de deuda, en el mercado de renta variable, también en las divisas. Aprovechando lo que tenemos aquí, tenemos que hacer un poco un repaso, si le parece, a ese primer ranking que tenemos sobre la mesa del Capital Trading Race hasta la fecha, ¿no? Que es ese reto bursátil que tenemos en marcha con ustedes, que tenemos en marcha aquí en Capital Radio de la mano de Banco Big y de la Demo Broker Global. Nosotros hemos calificado, hemos puesto a los tres principales, a los que van en cabeza ahora mismo, el trader oro. Bueno, ¿qué operaciones, qué tipo de operativa está haciendo? Un poco, no sé si puede dar también pistas al resto de personas que está participando en este reto, Borja. Sí, bueno, al final es una forma también de tener contacto real con ese mercado y también poner en práctica todo lo que hablamos en estas secciones de educación financiera. Va todo hilado y estamos viendo cómo los movimientos que se están realizando, sobre todo de los tres primeros, son en futuros. Al final estamos viendo cómo tienen una mayor exposición y también apalancamiento, pero recordar también que esto es una carrera de fondo. Entonces, es cómo se acaba, no cómo se empieza este mes. Por lo tanto, que nadie, digamos, que pierda esa esperanza, que también granito a granito se consigue llegar arriba. ¿Y están haciendo en general muchas operaciones las personas que están participando? Sí, la verdad que sí. La verdad es que estamos viendo cómo hay mucha interacción. Eso es positivo porque también van conociendo todos los productos y ese funcionamiento de la plataforma. Y estamos viendo también mucho diversidad en operaciones. Los primeros no solo operan en futuro, sino que también luego tienen acciones o también utilizan otro tipo de instrumentos. O sea que creo que también el tener una variedad en la cartera también va a dar estabilidad y aguantar ese mes. Bueno, pues animamos desde aquí a todo el mundo que sigan participando, que sigan intentando escalar puestos, ¿no? A esos primeros tres, al trader de oro, de plata y de bronce, porque las cosas pueden cambiar mucho, como nos dice, en estas próximas jornadas. Pues con ello nos quedamos. Borja de Castro, de Banco Big, ha sido un placer como siempre. Gracias. Buenas tardes. El placer es siempre mío. Buenas tardes.